La revelación de Dios. Yo quiero aquí hacer una pregunta y quiero leerla, los comentarios que ustedes tengan o las respuestas que ustedes tengan a través del chat. ¿Cuál es la fuente de la revelación? Espero su respuesta a través del chat. A la pregunta, ¿cuál es la fuente de la revelación? La que ven en la diapositiva. Bueno, vamos a empezar a ver respuestas. El Espíritu Santo. Bueno, ¿qué otra respuesta hay? Espero respuestas de todos. ¿Cuál es la fuente de la revelación? Vamos, no es difícil la pregunta, es una pregunta sencilla. La Biblia, bueno, hay otra respuesta. La comunión, hay otra respuesta. Esto es interesante porque esa pregunta es el fundamento de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. La creación, la fuente de la revelación. Listo, hay otra respuesta. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos sus hijos adoptivos. Esa cita pues la podemos confrontar con Efesios 1, del 4 al 5. Miren esto, Dios quiere comunicar su propia vida divina. La fuente de la revelación es Dios mismo. Se lo voy a dejar aquí y se los va a poner en un tamaño un poquito más grande. Fuente de la revelación es Dios. Dios es la fuente de la revelación. Y Dios se revela a través de la creación, sí. Dios se revela a través de las criaturas, sí. Dios se revela pues a través de esas manifestaciones o epifanías que llamamos. Y podemos empezar a ver que han habido muchas manifestaciones cuando vemos las escrituras desde Antiguo Testamento y que quedaron consignadas por escrito. Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres. ¿Listo? Entonces, entendiendo que la fuente de la revelación es Dios mismo, tenemos que ver algo, que Dios nos hace capaces de responderle y de conocerle y de amarle. No es solamente que Dios quiere actuar y quiere manifestarse a nosotros y comunicarnos su vida, sino que Dios nos capacita. ¿Para qué? Para que le podamos responder. Acordémonos nuestra primera definición. ¿Qué es la fe? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Eso tenemos que tenerlo claro. Fe, respuesta del hombre. Pero el hombre no responde solo porque sí. El hombre responde porque Dios le ha dado esa capacidad. El hombre no conoce a Dios porque sí, sino porque Dios le ha dado esa capacidad. Y el hombre no ama a Dios porque sí, sino porque Dios le permite conocerle. Y cuando uno conoce, ama. Nadie ama lo que no conoce. Bueno, entonces como entendemos que Dios se revela, tenemos que decir que hay una pedagogía de Dios, una pedagogía particular que Dios tiene con nosotros. Y esa pedagogía tiene tres características importantes. Primero, hay que decirlo, esta pedagogía es una pedagogía gradual. ¿Cómo así que es gradual? Es decir, ¿acaso Dios no se me revela? Sí, pero Dios no se revela como estruendosamente, como de una manera tan violenta que nosotros quedemos como atónitos, sin fuerza, hasta sin vida. No, Dios se va revelando en la historia de manera gradual, paso a paso. Dios se va revelando en la historia de cualquier persona paso a paso. En la medida que vamos comprendiéndole, en esa misma medida vamos profundizando más y Dios se va revelando como que un poco más. Bueno, primera característica, Dios se revela al hombre de forma gradual. Segundo, Dios se revela al ser humano por etapas. Su pedagogía es paso a paso y va conforme la historia
de la humanidad y va también conforme la historia personal. Por eso uno tiene que comprender que hay personas que llevan un proceso, por decirlo así de cierta manera, más avanzado en cuanto al caminar con Dios que otros. Pero todo ha sido un proceso. Dios contigo y con cada uno de nosotros y con los seres humanos quiere hacer un proceso. Tercera idea de la pedagogía divina. Si ya sabemos que es algo gradual y que lleva etapas y que ha llevado muchas etapas desde antiguo, nosotros entendemos que el culmen de esas etapas en las cuales Dios se ha revelado se encuentra en Jesucristo, es decir, en la encarnación. El culmen de la revelación se llama Jesucristo, su vida, su misión. Por eso se dice que Él es el verbo encarnado, por eso se dice que Él es la palabra de Dios que se encarnó, la palabra, el verbo. Por eso se dice que es Dios mismo el que se manifestó, el Emanuel, el Dios con nosotros. Ah, bueno, pero eso fue hace 2000 años. ¿Cómo así? Bueno, no, echemos cuentas, 2000 años. ¿Cómo así que el culmen fue hace 2000 años? Pues sí, estamos en la plenitud de vivir ese culmen de la revelación. Pero nuestra comprensión sigue dándose de manera gradual. Vamos a ver esas etapas de la revelación. Ya sabemos que es gradual, ya sabemos que es por etapas, ya sabemos que su culmen es en Jesucristo. Entonces aquí hay un punto que nos decía el catecismo y dice cuáles han sido las etapas de la revelación y da pues unos lineamientos muy interesantes. Primero, pues el origen. Y cuando habla del origen, es decir que Dios se da a conocer desde la creación, desde el principio, y que esta revelación, aunque el hombre haya pecado y el pecado te aparte de Dios, acordémonos que la revelación es la respuesta del hombre a Dios que se manifiesta y que nos quiere manifestar su vida. Aunque el hombre haya pecado, la revelación no se interrumpe. Entonces desde el origen Dios se ha revelado y por encima del pecado Dios se sigue revelando. No podemos detener a Dios. Nosotros no podemos ser tan soberbios de pensar que mi pecado detiene a Dios. No, ni siquiera el pecado detiene a Dios. Lo que hace es que a ti te aleja de Dios o te aparta de Dios, pero la revelación sigue y Dios sigue manifestándose. Por eso siempre hay esperanza y no podemos pensar que no hay veces las cosas están tan mal. Esto, mejor dicho, no hay forma, pareciera que Dios le dio la espalda al hombre. No, Dios sigue manifestándose. En medio de las mayores dificultades, Dios sigue manifestándose. Dios sigue desde un origen y continúa en la creación manifestándose. Segunda etapa que encontramos, la alianza con Noé. ¿Y qué nos dice el catecismo de la alianza con Noé? Nos dice algo muy claro, se los voy a poner. Esta alianza expresa el principio de la economía divina. Cuando hablamos de economía divina o economía de la salvación, estamos hablando de el plan salvífico de Dios. Y el plan salvífico de Dios es la manifestación, la revelación de Dios. Entonces, cuando ustedes encuentren ese término, economía de la salvación o economía divina, estamos hablando de la revelación. La alianza con Noé expresa el principio de la economía con las naciones, con los pueblos, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Y tenemos que entender en la figura de Noé una figura muy interesante. Como que había mucho pecado en el mundo. Dios escogió a Noé, a sus familiares y les dijo, construye una arca, y esa arca, bueno, entraron ellos, entraron los animales, entró ahí la creación de Dios, vino el diluvio, salieron después de que pasó el diluvio, salieron y salió una nueva creación. Entonces el arca de Noé nos representa ese símbolo de la nueva creación, y esa nueva creación pues es una muerte a un mundo pecador para una vida nueva. Y Dios prometió esa alianza y que no iba, ¿sí?, nunca más a volver a hacer eso. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La alianza con Noé representa el actuar de Dios renovando
las naciones, renovando todo grupo, toda lengua, todo claro. Y es muy interesante. Siguiente etapa que nos presenta el catecismo de la revelación, y es la alianza con Abraham. ¿Qué nos dice de la alianza con Abraham? Acordémonos que Abraham era una persona ya mayor, ya vieja, escasa ya en fuerzas, y Dios lo llamó. ¿Para qué? Para hacerlo padre de una multitud de naciones. En Abraham encontramos el padre de nuestra fe, el padre de los que creemos que hay un único Dios. Abraham, padre de naciones. Sigamos otra etapa de esa revelación que lo encontramos mucho en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la salida de Egipto, de Moisés liderando esa salida y de la ley dada a Moisés. ¿Qué nos dice acerca de esa salida de Egipto? Pues que Dios forma un pueblo, Dios consolida un pueblo. Recordemos que Israel era un pueblo que había crecido dentro de Egipto y no tenía una identidad. Y Dios se apartó un pueblo y empezó a darle una identidad. Y por eso empezó primero apartándolo, sacándolo y después dándole la ley. Ahí el pueblo con la ley empezaba a reconocer que solo hay un Dios, que es Yahvé, es el Señor, que no hay otro. Por eso los pecados de idolatría que se relatan, que se vivieron en el desierto, pues claro, el pueblo quería volver atrás, quería volver a una multiplicidad de dioses como había en Egipto. Pero aquí Dios dice, no, yo soy Dios, no hay otro fuera de mí. Y esa comprensión ha sido una comprensión gradual. Parece ser que al inicio pues había una comprensión de multiplicidad de dioses, después se vino a dar una comprensión de que aunque haya muchos dioses, solamente uno es el verdadero, el Señor, Yahvé Dios, y después pasamos a una comprensión de que no hay muchos dioses y que uno es el verdadero, sino que hay un solo Dios. Entonces es pasar de un politeísmo, segunda figura, a un enoteísmo, y tercero, pasar a un monoteísmo. Y ya llegamos, Moisés, la ley, la alianza que hubo, vienen los profetas, vienen los reyes, vienen los jueces, etcétera, etcétera, y el pueblo de Dios, que ya empezó a tener una identidad clara, llegó a una nueva alianza. Y la nueva alianza se da en Jesucristo. Nueva y eterna alianza. Y definitiva. ¿Por qué? Porque en Cristo está el culmen de la revelación.